Buenas noches, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Ahora sí, ya, fin de semana, a disfrutar, a descansar. Los que pueden descansar, aprovechemos para descansar y pasar un buen rato, ¿no? Un buen tiempo con la familia, los que tienen familia, que la mayoría los tienen, ¿no? Familias, ahí busquen qué hacer. Aprovechen, mucha gente, ya esta semana es la última semana de vacaciones para muchos aquí en Estados Unidos, no sé, y en México si es lo mismo o no, pero, pero bueno, ya llegamos al fin de semana otra vez. Pues vamos a seguir leyendo nuestro capítulo de hoy, Primera de Reyes 11. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque nos has bendecido, nos has guardado toda esta semana, Señor. Hemos visto tu mano, que nunca nos has dejado, Señor. Hemos visto que cuánto tú nos amas, Señor. Cómo nos guardas, cómo nos cuidas. Te pedimos, Señor, que bendigas también, Señor, tu palabra, Señor. Que seas tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, mostrando, Señor, tus principios, lo que tú quieres hablar a nosotros y nuestros propósitos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno y sabemos que tú nunca nos sueltas y de alguna manera buscas hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Reyes 11, nueva traducción viviente, dice las esposas de Salomón, porque eran muchas. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Dice que amó, no más que tuvo, sino que las amó. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón a sus dioses. Qué tremendo. Si lo que se distinguía a este hombre la sabiduría, y Dios le dio la instrucción de no casarse con mujeres extranjeras, y se casó, y no con una, con muchas. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, o sea que 1000. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Así como Dios se lo dijo, así Salomón apartó su corazón de Dios. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astarot, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. No nomás era un dios, era detestable. Tremendo, ¿no? Dice que rindió culto a estos dos dioses. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran inciensos, hicieran sacrificios a sus dioses. O sea que era mandilón, era con tal de darle gusto a las esposas, a los que lo hacían feliz. Dijo, vamos a darle gusto y vamos a poner los dioses que ellos quieran, ¿no? El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Imagínate. O sea, no es que será que Dios existe, será que no. Tengo duda. No, él había visto a Dios 2 veces, se le había aparecido. Le había advertido a Salomón, a lo mejor no lo vio, pero habló con él. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto, ya has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así le quitaré el reino entero.
Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Qué tremendo, ¿no? Lo que David había sembrado, el amor que andaba conforme al corazón de Dios. Dijo, nomás por amor a mi siervo David, nomás por amor a mi hijo David, voy a hacer esto. Dice, entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y a Joab, el comandante del ejército. Se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban ahí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tahapenes. Ella le dio un hijo a quien llamaron Genubat. Tahapenes lo crió en el palacio del faraón entre los propios hijos del faraón. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo el faraón, permíteme regresar a mi país. ¿Por qué?, le preguntó el faraón. ¿Qué te falta aquí que deseas regresar a tu tierra? Nada, contestó él, pero aún así te pido que me dejes regresar. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón, pero qué tremendo, ¿no? O sea, lo que dice aquí, dice, Dios levantó a Rezón. O sea, no es que era un adversario, no. Dios lo puso como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Hadad, al ser de Soba. Había llegado a ser líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadadezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco. Todos los que venció David, ¿no? Donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad, como lo había hecho a Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Dice 26. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de la ciudad de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda en Efraín y su madre era una viuda llamada Zeroá. Esta era la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y de Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahís de Silo se encontró con él en el camino. Ahís tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahís tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de esos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón. Es la misericordia de Dios, el amor, la misericordia. En verdad, este cuate la regó feo, más por amor a mi siervo David, le voy a dejar una tribu, Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando, y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desea.
Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. La misma promesa que le hizo Salomón, ¿no? Y si haces esto, y si sigues esto, entonces, pero Salomón lo rompió. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel por causa del pecado de Salomón. Castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó ahí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, híjole, ay Padre, ¿dónde quedamos nosotros? Y con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Robam lo sucedió en el trono, pero sabemos que ya le había dicho que no lo iba a hacer a todas las tribus, le iba a dejar más una tribu. Pero qué tremendo. A mí me vuela el cerebro esto, ¿no? De que este cuate, con tanta sabiduría que le había dado Dios, con tanto, le puedes decir conocimiento, sabiduría, porque no más conocimiento, sino era sabiduría, llegó a hacer esta estupidez, ¿no? O sea, desobedecer a Dios, después de que él habló con Dios 2 veces que se le apareció. O sea, tenía la certeza, la convicción que Dios era real, que le dio todo lo que le dio. Salomón hizo el templo para Dios. Salomón, o sea, él miró la mano de Dios. Y sin embargo, lo jaló más las mujeres. Lo jaló más lo que ellas querían. Y eso es peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso, de cuidar, ¿no? Cuidar porque es algo fuerte, ¿no? Y no nomás a Salomón, sino es algo fuerte a los hombres, ¿no? Lo que es el deseo, la mujer, la pasión, te puede hacer llevar a hacer cada tontería. Pero triste, ¿no? Terminó lo de Salomón diciendo que Salomón decía que estaban, cuando Salomón reinó, decía que estaba en tiempo de paz. Era tiempo de paz. Pero se hizo lo malo ante Dios y se levantó guerra por todos lados, se levantaron enemigos por todos lados. Hay que tener mucho cuidado y luego nos preguntemos, ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Dios en su misericordia, en este tiempo de gracia, en su misericordia, nos hacen cosas, pero pueden pasar cosas a consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados, pero Dios lo usa. Es la bendición que tenemos de parte de Dios, que cuando estás en el camino del Señor y cuando tratas de buscar a Dios, aquí ya Salomón tristemente, David pecó, David hizo los errores, pero la grande diferencia era de que David se arrepintió, ¿no? Y trató, y si le dolía, ¿no? Lloraba, ¿no? Por las tonterías que había hecho. Aquí Salomón le dio gusto al gusto, ¿no? Nunca se ve que se arrepiente. Él no le valió grillo. Pero bueno, vámonos a Isaías 36. Déjale marco aquí más un textito porque si no me va a seguir hablando. Dice, en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posesión de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliacam, hijo de Hilquías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Dice, entonces el jefe de Estado Mayor, el rey asirio, les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje:
El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, como que siendo sarcástico, ¿verdad? Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyenla. Entonces tanto Eliacam como Sebna y Joab le dijeron al jefe de Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla, escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, y viviendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarfim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado no le respondan. Entonces Eliacam, hijo de Elquías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joab, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron sus ropas, entraron para ver al rey y le contaron todo lo que había dicho el jefe del Estado Mayor de Asirio. Un montón de mentiras. Que hasta, tantas mentiras que hasta le dijo, el Señor nos dijo, el diablo les dijo que, pero tremendo, ¿no? O sea, la jactancia, la arrogancia que tiene este hombre. ¿Quién me ha vencido? ¿Quién ha podido contra mí? ¿Acaso sus dioses de estos pueblos no pudieron contra mí? ¿Quién les hace pensar que su Dios va a poder contra mí? O sea, qué tontería tan grande, ¿no? Porque tú eres humano, eres carne, ¿no? Y ponerte y decir que tú puedes más que, aún creyeras que los demás dioses existen, que puedes más que un Dios, y no más cualquier Dios. Ahora te estás metiendo con el Rey, Señor, nuestro Señor, el Dios de Israel, el Dios del, ahora sí que del cielo y la tierra, el Creador. O sea, qué jactancia, ¿no? Qué arrogancia. Pero ha habido, eso sí es verdad, ha habido mucha gente. O sea, hay gente que, como los que hicieron el Titanic, ¿no? Que dijeron, ni Dios
Ni Dios puede que hacer que este barco se inunda. Dios no, un hielito sí, un hielito, un glaciar sí. Pero sí hay tanta jactancia del ser humano que llegamos a esa se puede decir, esa necedad, esa estupidez de poder, de decir que, que podemos creer que nosotros podemos más que Dios. ¿En qué cabeza cabe, no? Somos seres finitos, pequeños comparados con la grandeza de Dios. Y, y pensar que yo puedo más es una vil tontería, ¿no? Pero bueno, hay, de que los hay, los hay. De que uno se puede creer, de que uno se puede alzar. Y hay gente que hasta aún puede decirse cristiana, pero su vida refleja que creen más en su dinero, que creen más en su poder, que creen más en su posición que en Dios mismo. Quítale el dinero, quítale el poder, quítale la posición y verás cómo se queda. Si en verdad cree en Dios, se queda igualito, ¿no? Tranquilo y en paz. Pero si ha creído más en esas cosas, le vas a mover el tapete y ahí se va a ver quién es quién. Yo conozco gente. Bueno, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el lunes. El lunes primeramente Dios. Busquen a Dios. Él es el único que puede, con cualquier sea tu situación, cualquier cosa que sea, Dios lo puede hacer. Y Dios lo quiere hacer. Simplemente de rendirnos a Él, darle la confianza y Él te lo va a demostrar. Sin duda, sin duda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, por la grandeza, por tu poderío, porque tu bondad en nuestras vidas, Señor, que siempre hemos visto, Señor, tu mano, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si alguna vez nos hemos jactado de algo, nos hemos creído de algo, Señor. La verdad que el orgullo, la soberbia, la altivez está allí al intemperie, ¿no, Señor? Pero en verdad, haznos ver, Señor, haznos personas humildes, haznos personas que reconozcamos que te necesitamos, que somos finitos, Señor, pero tú eres un Dios infinito, un Dios de poder. Nosotros, nuestro poder mengua, nuestro poder se desgasta, Señor, nos cansamos, Padre, pero tú no te cansas, Señor. Gracias por eso, Señor, porque no te cansas de nosotros, Señor, porque la verdad muchas veces sí somos cansones, Señor, con nuestras actitudes, con nuestra necedad, cualquiera de nosotros nos rindiéramos en nosotros mismos, Señor. Pero gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, que sigues empecinado con nosotros, Señor. Sabemos que tú nos cambias, Señor, tú nos haces nuevos, tú nos renuevas, Padre. Gracias, Señor, por eso, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, nos bendiga nuestras vidas, Señor, bendiga los planes que todo el mundo, que todas las personas podamos tener para el fin de semana, Señor, que sea tu mano, Señor, y que sea nuestro reconocimiento. También te pedimos mucho por nuestra hermana Noelia en África, Señor, allá te pedimos que seas con ella, Señor, fortaleciéndola, mostrándole que estás con ella, Señor, una y otra vez, que no dude de eso, Señor, que ella reconozca que podría pasar momentos de repente difíciles de duda, de temor, pero que tu abrazo esté con ella, Señor, que tu susurro esté con ella, Señor, y se dé cuenta ella de que no la has soltado, Señor, sino al contrario, que tienes planes grandes, planes de mostrar tu poderío, de poder tocar vidas, Señor, que poder usarla como tú quieres, Padre. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que bendigas las familias, los amigos, las personas que estén en necesidad, Señor, que tú toques las vidas, Señor, seas tú con ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el lunes, primeramente Dios.